Saludos, mi nombre es Moisés Toussaint, estudio ingeniería industrial. Voy a explicar un problema de maximización en el método simplex. El problema es max z es igual a 30x más 20y. Sujeto A. La restricción 1 es 5x más 2y menor o igual a 140. Y la restricción 2 es igual a 3x más 2y menor o igual a 120. Primer paso, ponerlo en la forma estándar. En la forma estándar hay una reglita que se dice que cuando tenemos una ecuación del tipo menor o igual, pongamos más s en la forma estándar. Cuando tenemos una ecuación del tipo mayor o igual, pongamos menos s más a. Cuando tenemos una ecuación del tipo de igualdad, pongamos más a. Como que en nuestro problema tenemos menor o igual en las dos restricciones, usamos más s. La forma estándar es z es igual a 30x más 20y más 0s1 más 0s2. La primera restricción, 5x más 2y más s1 igual a 140. 3x más 2y más s2 es igual a 120. Ahora vamos a ver la tabla 0. La tabla está compuesta de los elementos fundamentales, que es z, que son los coeficientes de las variables de la función objetivo. La base son las variables y abajo z y c menos z. Esos valores son los coeficientes de las restricciones y entramos con 0s1 y 0s2 porque encontramos el matriz unitario en S1 y S2. Para calcular z, tenemos que multiplicar el coeficiente de S1, que es 0, por la primera fila, más el coeficiente de S2, que es 0, por la segunda fila. Ejemplo, 0 por 5 más 0 por 3 es igual a 3. Seguimos de la misma manera por los demás. Como CJ menos ZJ es la resta de CJ y ZJ. Ejemplo, 30 menos 0 es igual a 30. 20 menos 0 es igual a 20. 0 menos 0 es igual a 0. 0 menos 0 es igual a 0. ¿Cómo es un problema de maximización? Para saber la columna entrada, tenemos que tomar el número más grande en CJ menos ZJ. Para saber la fila salida, tenemos que dividir los lados derechos por los elementos que entran y salga el mínimo cociente. Y donde encontrar la fila que salga y la columna que entra se llama pivote. Ahora vamos a ver la tabla 1. Para encontrar la nueva fila, tenemos que dividir los elementos de la fila vieja entre el pivote. Para la fila 0S2, tenga una formulita que se dice fila vieja menos el elemento abajo del pivote por la nueva fila. Ejemplo, 3 menos 3 por 1, que es igual a 0. 2 menos 3 por 0.4, que es igual a 0.8. 0 menos 3 por 0.2, que es igual a menos 0.6. 1 menos 3 por 0, que es igual a 1. 120 menos 3 por 28, que es igual a 36. ZJ es igual el coeficiente de X por 1
más 0 por 0 que es igual a 30. Seguimos de la misma manera para los demás. Zeta C J menos zeta J es la resta entre C J y zeta J. ¿Cómo es un problema de maximización? Para saber la columna entrada, tenemos que tomar el número más grande en C J menos zeta J. Entra 20Y y salga 0 S2 porque es el menor cociente. Ahora vamos a ver la tabla 2. Para encontrar la fila 30X, que es la nueva fila, para encontrar la fila 20Y, que es la fila que entrada, vamos a dividir la fila vieja de 0S2 por el pivote. 0, 1 menos 0.65, 1.25, 45. Para encontrar la fila de 30X, hay una formulita que es fila vieja menos el elemento arriba o abajo del pivote por la nueva fila. Por ejemplo, 1 menos 0.4 por 0 es igual a 1. 0.4 menos 0.4 por 1 es igual a 0. 0.2 menos 0.4 menos 0.65 es igual a 0.5. 0 menos 0.4 por 1.25 es igual a menos 0.5. 28 menos 0.4 por 45 es igual a 10. 1, 0, 0.5 menos 0.5 y 10. ZJ es igual a el coeficiente de X más el coeficiente por la primera fila más el coeficiente de Y por la segunda fila. Ejemplo, 30 por 1 más 20 por 0 es igual a 30. 30 por 0 más 20 por 1 es igual a 20. 30 por 0.5 más 20 por 0.65 es igual a 0. 30 por 0.5 más 20 por 1.25 es igual a 10. CJ menos ZJ es igual a 30 menos 30 es igual a 0. 20 menos 20 es igual a 0. 0 menos 0 es igual a 0. 0 menos 10 es igual a negativo 10. ¿Cómo es un problema de maximización? Todos los CJ menos ZJ son menor o igual a 0. Podemos decir que esta tabla es óptima. Y la valor de X es 10 y el valor de Y es 45. El valor de la función objetivo es 1200. Gracias.